me ha quedado. Y gracias a todos. Ahí voy a leer poco a poco los mensajes. Cuando se quede grabado esto, lo voy a leer en hoy. Muchísimas gracias. Vean, el tema de la sucesión de bienes. Bueno, vamos a esto. Al fallecimiento de una persona, cuando esta persona no decidió en vida de sus bienes, voy a tratar el tema actual y luego el tema de Romano, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la sucesión de bienes en la actualidad, solo son bienes en este caso que tengan un registro. De los bienes que se pueden trasladar por simple cesión de los mismos, entiéndase joyas, entiéndase relojes, entiéndase cualquier tipo de alhajas, hasta platos, por ejemplo, únicamente por la cesión que se entrega, pues simple y sencillamente se hace el traspaso de propiedad. Pero cuando hablamos de sucesión de bienes se enfoca precisamente en aquellos bienes que tienen un registro. En nuestro país, los bienes que tienen un registro son bienes inmuebles o bienes muebles que están registrados. Pueden ser, en este caso, si son inmuebles, terrenos, casas, edificios, por ejemplo. Si son bienes muebles, pueden ser carros, por ejemplo, que tienen un registro electrónico de vehículos, perdón, registro fiscal de vehículos. Entonces, a a la muerte de la persona, estos bienes registrables van a continuar en ese derecho de propiedad si no se decidió en vida sobre los mismos y que únicamente quedarán a favor de las personas que resulten herederos cuando se sigue el proceso. ¿Qué sucede? Yo les decía a mis compañeros en la sesión anterior, que no sé por qué tocamos tema de sucesión, pero tocamos el tema. Yo nunca a mis clientes les recomiendo hacer un testamento, a excepción que me lo pidan encarecidamente. Porque todo este proceso lo van a ver en civil, lo van a ver también en notariado, pero me adelanto un poco. El proceso de sucesión es un tronco común que tiene dos ramas muy importantes. Sucesión intestada o sucesión testamentaria. Y en realidad, la única diferencia es que en una no hay testamento y en la otra sí. El proceso es el mismo. Es un proceso de sucesión testamentario o intestado. Pero todo es el mismo proceso. Por ejemplo, se sigue a través o se inicia, por ejemplo, con un acta de requerimiento, se hacen las solicitudes a los registros públicos, si hay información de que existe o no existe testamento. Ahí se va a determinar si realmente existe o no, y para saber que en este caso si es un proceso testamentario o intestado. Luego de ello, por ejemplo, se va a hacer el acta de junta de presuntos herederos. Ahí, si hay testamento, ya no son presuntos herederos, sino se abre el testamento y se indica a favor de quién quedan los bienes. Si no hay testamentos, desde ahí sí se sigue el proceso sucesorio de forma universal para todos los bienes del causante. Y ahí continúa el proceso, se hace pago de impuesto, herencia, legados y donaciones, se hace en este caso el tema del avalúo fiscal, o sea, todo el proceso es el mismo. Entonces, ¿qué objeto tiene hacer un testamento? Solo por pura voluntad del testador, porque no se pagaron impuestos, el proceso en este caso sucesorio es el mismo, va a seguir, en realidad económicamente es lo mismo, porque un sucesorio o un testamentario están saliendo en 25, 30 mil quetzales, 35 mil, 40 mil, dependiendo qué tipo de proceso se hace, cada uno de los bienes. Entonces, al fin de cuentas, el monto del pago del impuesto de herencia y legados viene siendo, ¿verdad?, conforme el avalúo fiscal que se hace del bien intestado o el bien que se dio en testamento. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre a mis clientes digo, miren, solo cuando realmente es decisión de la persona, no decidir en vida sobre sus bienes, haga el testamento, pero le explico, ¿verdad? Le explico los procesos posteriores que sus herederos van a tener que hacer. De lo contrario, si ustedes tienen una casa, tienen un terreno, tienen un carro, una moto, por ejemplo, mejor en vida decidan a quién se los van a dar. Puede ser, imagínense, puede ser un testamento, puede ser una donación, perdón, puede ser una compraventa, pero, y quieren en este caso seguir utilizando, por ejemplo, si fueron una casa y sigue utilizando y gozando del mismo bien, una compraventa y le hacen un usufructo vitalicio, ¿no? Utilizan y usan el bien hasta la muerte de ustedes. Entonces, cero problemas, ¿no? Porque la persona, posiblemente su hijo que le dieron el bien ya es propietario, sí, pero no puede en este caso disfrutar del bien hasta la muerte de ustedes. Entonces, el problema ya lo arreglaron, ¿no? ¿A quién van a quedar los bienes?
y siguen gozando el derecho que a ustedes les compete, ¿verdad? Entonces, en la actualidad yo siempre les digo, si es para un hijo, si es para su esposa, si usted es para la familia, mejor hacer una donación o una compraventa con su producto vitalicio. Porque, por ejemplo, si es compraventa, en primera compraventa sale lo mismo que una donación porque pagan el 12% de IVA. Hay ocasiones en las cuales analizamos y ahí sí ya se pagó IVA, entonces eso es una segunda o subsiguiente compraventa, vamos a pagar el impuesto de timbres, que es el 3%, nos va mejor lo hacemos de esa forma. Entonces, siempre va enfocado en esa decisión que se va a tomar, ¿verdad? Sobre los bienes que le van a pertenecer de forma directa a mis sucesores, a fin de cuentas, a mi familia, pues, ¿no? Entonces, insisto, depende. Yo he hecho testamentos, sí. He hecho dos en todo el curso de mi desarrollo como profesional, nada más dos. No me gusta hacer testamentos. Al fin de cuentas, ¿cuánto cobro por un testamento? 3,000, 4,000 quizás, dependiendo del bien. Y pues, más en este caso gastos, ¿no? Que en este caso no va a ser la mayor tema los gastos. Pero ¿qué sucede? Le soy bien claro, ¿no? Soy bien claro que está gastando sus 3,000, pero a quien está decidiendo usted va a gastar 25, 30,000, 40,000 exactos, ¿no? Entonces, si lo quieren hacer así, ok, no hay problema, ¿no? Entonces, insisto en el tema de la sucesión, ¿no? Los romanos eran otra cosa muy distinta. Los romanos, en este caso, inicialmente no habían documentos públicos para hacer sucesión de bienes, únicamente si era un hijo directo del pater, adquiría no solo los bienes, sino todos aquellos títulos políticos, económicos, que le correspondían a su padre en virtud de asumir la representación de su familia, ¿verdad? Posteriormente se comenzaron a hacer documentos públicos, ¿verdad? De sucesión como tal, o en su defecto, ¿verdad? Podía también establecerse que al no existir, por ejemplo, una persona que pudiera suceder en los bienes, en este caso podía un extraño suceder los bienes de esta persona, un extraño, un tercero, suceder los bienes de este pater. Por ejemplo, cuando el pater no tenía un hijo varón, un primogénito varón, generalmente en ocasiones a quien le correspondía el derecho era a su hermano más cercano, ¿verdad? Entonces adquiría los bienes en representación no solo de él como pater, sino que él adquiría también la capacidad de representar a su familia y era muy interesante en el sentido de que en ocasiones lo que terminaba haciendo, ¿verdad? Para evitar, en este caso, que surgiera, por ejemplo, un imprevisto en la representación misma, ¿verdad? De que o que se perdiera la herencia como tal, ¿verdad? Se prefería directamente a la familia consanguínea, ¿verdad? Ya sea en forma descendiente o, ¿verdad? O continua, como era el tema de la hermana. Pudo existir también el tema de la donación, ¿verdad? Una sucesión como tal, pero entendido en el que si a la persona llegaba a los 60 años y no tenía descendiente varón, podía adoptarlo. Se entendía que era su hijo directo, ¿verdad? Y que en tal sentido adquiría los bienes que a él le competían, perdón, de forma directa, sin necesidad de ningún título, sin necesidad de ningún documento, simple y sencillamente de la muerte de su padre, ¿verdad? Aunque fuera adoptivo, a la mente de su padre adoptivo, adquiriría en ese sentido esa representación como tal, ¿no? Bueno, ¿dudas del tema de sucesión? Voy nuevamente ahora con la tutela de los hijos. En realidad, el tema de la tutela de los hijos para el derecho romano, considerada entre la ley de las 12 tablas, se adquiere en este caso como ese derecho que se consideraba en este caso la teoría de Bonfante. No había precisamente una relación consanguínea, pero sí había una representación legal sobre menores, en la cual el pater ejercía pleno ejercicio sobre ellos. En realidad en Roma habían muchos hijos desposeídos de patria potestad. Muchos de ellos, ¿por qué? Porque sus padres iniciaban campaña militar y no regresaban de la misma. A la falta de esta situación, podía un tío, podía un abuelo, ¿verdad? En este caso, asumir esa representación legal, ¿verdad? La tutela, en el sentido interesante, es que siempre iba enfocada en esa representación de la ampliación de la familia, ¿verdad? Esa representación legal que se ejercía. Ahora bien,
Hay muchos historiadores que nos cuentan las envidias, los conflictos sociales que existieron entre hijos legítimos y adoptivos, ¿verdad? En el sentido de que inicialmente no se adoptaba, sino que se iniciaba con una tutela en una representación como tal. Entonces, y ante esa situación también, pues muchas injusticias en el sentido de muertes, de asesinatos como tal, ¿verdad? Pero es muy interesante el tema de la creación en la ley de las de la tutela, ¿verdad? Porque ya a raíz de los documentos públicos que se crearon, se hacía esa representación legal sobre hijos que no necesariamente, perdón, sobre menores que no necesariamente tenían una relación consanguínea como tal, ¿no? En Guatemala, en la actualidad, el tema de tutela, por ejemplo, ustedes lo van a conocer y lo van a poder observar en el tema de representación legal, que es conocido como la personería, ¿verdad? Eh, en este caso hay una tutela legal, bueno, dentro de las tutelas que hay una tutela legal, hay una tutela testamentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va enfocado en esa representación legal que se hace, ¿verdad? Y que ante la ley puede hacerse, por ejemplo, de un aspecto muy administrativo como es la legal, sin necesidad de discernimiento del cargo, o ya formal, como lo sería en este caso el proceso de declaratoria de interdicción y el nombramiento del cargo del representante como tal, ¿verdad? Ya el famoso tutor. En el tema de los negocios jurídicos, aquí voy a hablar únicamente de Roma. El tema de los negocios jurídicos, lo interesante era que, por ejemplo, había mucha diferencia entre el jus civile y el jus gentium, ¿no? Generalmente había una desigualdad, ¿verdad?, de condiciones legales entre los romanos y quienes no eran romanos como tal en el momento de las negociaciones jurídicas, ¿verdad? Generalmente se imponía el derecho romano frente a el derecho de gentes en ese sentido, ¿verdad? Llegando en ocasiones hasta imponer el precio que les competía pagar por un determinado bien cuando sabían perfectamente que el precio era mucho mayor, ¿verdad? Entonces, en el tema de negocios jurídicos, había igualdad únicamente en el aspecto del jus civile, ¿verdad? Pero frente al jus gentium había una desigualdad muy grande, había una desigualdad muy grande y permitido, evidentemente, ante el tema de la situación del Estado romano. Ahora bien, algo interesante dentro de ese punto del tema de los negocios jurídicos es que se evidenció que una parte de la unificación de estos temas jurídicos en normas ya formales fue la creación de impuestos formales a los mercaderes o en este caso cualquier persona que intentara realizar alguna negociación o un tracto que necesariamente se encontraba dentro del territorio romano como tal, ¿no? Entonces, eso incrementó las arcas del Estado en virtud de el pago al tributo a Roma que se hacía para poder realizar estas negociaciones como tal, ¿no? Bueno, el tema de la propiedad. La propiedad y posesión son dos cosas distintas. No es lo mismo la propiedad que la posesión, ¿verdad? La propiedad se enfoca, voy a hablar de la época actual. La propiedad se enfoca en el documento legal que pueda acreditar que cumple cuatro elementos fundamentales, ¿no? La defensa que se hace del bien, la utilización que realizo del bien, el documento en el cual puedo acreditar el bien y sobre todo, ¿no?, sobre todo el cuarto elemento es muy importante, la disposición que tengo sobre el bien. Si ustedes en sus elementos de propiedad, sus cosas, sus bienes que tienen frente a ustedes, cumplen estos cuatro elementos, son propietarios del mismo, ¿no? Puede ser que hoy les prestaron un teléfono y entonces no tienen disposición del mismo, ¿no? Puede ser que hoy les prestaron la computadora donde están ustedes sentados y no tienen disposición del mismo. O puede ser que me están escuchando desde su trabajo y entonces todos los elementos bien no son de ustedes, no pueden disponer de los mismos. Únicamente los tienen en posesión, porque solo los disfrutan, los usan, pero no cumplen el cuarto elemento, que es la disposición del mismo. ¿Qué sucede? En la actualidad, la propiedad puede demostrarse con un documento público, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, de un bien inmueble, una casa, un terreno,
está el certificado de propiedad, ¿verdad? Que corresponde. Puede ser en este caso, ese certificado puede ser en forma sencilla, puede ser un testimonio de escritura pública, donde le compete en este caso la propiedad que les corresponde sobre ese bien. Puede ser una certificación del registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, donde acredita que la finca 100, folio 100 de libro 100 es propiedad de Juan Pérez, pues, ¿no? Propiedad de esa persona. Entonces, sí hay elementos para determinar la disposición que tiene el mismo. Ahora bien, puede estar grabada esa disposición, es evidente, ¿verdad? Puede estar en este caso una propiedad, pero con una garantía hipotecaria. Entonces, la disposición se queda limitada al cumplimiento de la obligación como tal, pero siguen teniendo propiedad, porque esos son los propietarios. Ante esa propiedad pudieron someter ese bien a una garantía, en este caso hipotecaria. Lo mismo sucede con un caso de un carro, con una moto, ¿verdad? Recordemos que ahí está el certificado de propiedad, la tarjeta de circulación. Si no se hace el endoso de estos documentos, el propietario sigue siendo la persona que aparezca en los libros, en este caso, en el documento público, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer ese traspaso como tal, ¿no? Ese traspaso. Yo siempre se los he dicho, o sea, en un momento dado, en un accidente de tránsito, un hecho de tránsito, consignan ya sea el vehículo o la moto, ya le hacen el despertaje, ya está lista para poder ser devuelta o devuelto el vehículo, pero tenemos que solicitarlo como propietarios. Si no somos propietarios, tendríamos que buscar al propietario para que nos sirva el memorial y que nos den a nosotros en garantía, ¿verdad? El bien como depositario del mismo, no propietario, depositario del mismo, porque el propietario es el otro, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en Roma, por ejemplo, había algo muy interesante. Los bienes, en este caso, para poder ser, pero poder convertirse en propiedad, generalmente se daba por la posesión continua de los mismos. Si ustedes poseían 2 años continuamente un inmueble, ya se adquiría la propiedad del mismo, sin ningún trámite, sin ninguna declaración, más que, en este caso, la creación del documento público que estaba establecido sobre todo por esa temporalidad. Y si fuera de otros bienes, entiéndase bienes muebles, por ejemplo, con la tenencia 1 año de ellos. Pueden ser los caballos, pueden ser las mulas, podían ser las carretas, podían ser las armas. Y esto es muy comprensible porque entendemos nosotros que esta sociedad era eminentemente conquistadora. Entonces, ante esas campañas militares, iban de pueblo en pueblo adquiriendo bienes, muebles, inmuebles, y que necesariamente pues los integrantes del ejército, en este caso, se iban atribuyendo, ¿verdad? Pues en este caso, la posesión de los mismos con el fin primordial de ya posteriormente obtenerlos a manera de propiedad. Insisto, o sea, es una forma bien sencilla de pasar el tema de posesión, de tener la posesión, a tener ya una propiedad con disposición de los mismos. En la actualidad hay un proceso eh, que, que va enfocado en bienes inmuebles que no tienen dueño, que son propiedad del Estado y que por la posesión continua pueden pasar a ser propiedad. El trámite se llama titulación supletoria y el primer requisito es que tengamos al menos la posesión continua, pública, directa por 10 años de ese espacio geográfico. Entendido que no debe ser propiedad privada, o sea, no debe tener dueño y generalmente se enfoca en bienes del Estado, ¿verdad? Entonces, hay personas que están en posesión de un terreno, o sea, no tienen documento legal, a eso me voy, no tienen documento legal, no tienen una certificación del registro de propiedad, no tienen un testimonio de escritura pública, no tiene registro. Entonces se encuentran en posesión, pasan 10 años y ya pueden iniciar el trámite de titulación supletoria. No es un trámite sencillo, es un trámite bastante, eh, no les podría decir complicado, tal vez en ese sentido engorroso por la cantidad de instituciones donde en este caso deben pasar el expediente y sobre todo por los documentos que debemos adjuntar. Pero lo que se busca es que al término del proceso se declare, ¿verdad? En este caso,
la propiedad por posesión del mismo, una titulación del mismo, y que ya exista un terreno, o sea, un bien inmueble con registro. Después de ese registro, que en este caso ya se le creó una finca, fue un libro a nombre de una persona, deben pasar otros 10 años más que a donde se mencione que alguien no presentó alguna oposición. Si ya se hace la titulación supletoria, se cumplen los 10 años de posesión, se pasa el trámite, después de que finaliza el trámite, pasan otros 10 años y no hay oposición, ya se comprende que ya existe en ese sentido, ¿verdad? Propiedad. Porque inicialmente cuando ya se termina el trámite es una posesión titulada, es una posesión con registro, ¿no? No son sencillas, soy bien sincero, ¿verdad? Únicamente he hecho una en mi ejercicio profesional, me llevó casi 9 años, casi 9 años, ¿verdad? Y lo interesante de todo, soy bien sincero, lo interesante de todo, no la terminé yo, yo soy bien sincero, no la terminé yo, la terminó un compañero y me comentaba que a los 6 meses de haber ya registrado el proceso como tal, ya una propiedad registrada, apareció una oposición. Resulta que quien se opuso fue el dueño del inmueble contiguo a la misma y ¿verdad? Mencionó de que su padre, o sea, eso fue lo que me mencionó, que su padre ya tenía una posesión de ese bien antes de la dueña que comenzó la titulación. Presentó, se le llama un título colorado, que en este caso es una declaración jurada donde el padre en el año, si no estoy mal, era 62, si no me equivoco, 62, había en este caso manifestado que el espacio adicional del terreno, que no estaba en libros, lo tenía en posesión desde el abuelo, ¿verdad? Desde el año 1900, algo así. Presentaron una oposición y ahí en ese proceso irá, ¿verdad? No sé qué habrá terminado, lo soy bien sincero, ¿verdad? Sí se puede hacer algo, le acabo de decir clave, ¿verdad? Se puede presentar en este caso una reivindicación de propiedad, es un proceso ordinario, ¿verdad? Y ahí en ese sentido deben presentarse pruebas de que efectivamente se tenía la posición previo a la posición que alguien manifestó posteriormente, ¿verdad? Son procesos realmente bastante largos, ¿verdad? Bastante largos. Perdón, voy a leer en el chat, vamos a ver. Eh, Si la propiedad la venden con documentos falsos, miren, les soy bien sincero. Este es un proceso, en este caso, de mucho cuidado y tiene mucha responsabilidad el notario que va a revisar los documentos, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, pues, se los voy a comentar así rápido. Hace un mes más o menos, me hablaba un muchacho que quería comprar un apartamento, ¿verdad? Ya tenía, o sea, él solicitó inicialmente el aval del banco, ¿verdad? Y el banco tenía el aval del monto que él solicitaba para iniciar el trámite, para comprar el apartamento. eh, los supuestos dueños del apartamento me envían los documentos a mí. Comienzo a revisar, a hacer la investigación correspondiente y resulta que el inmueble se encuentra intestado. Le pertenecía al padre de los supuestos dueños, o sea, esos son sus hijos, pues son sus herederos. Ellos, después de que les menciono esto, me indican que sí, que efectivamente yo después corroboré que habían iniciado el proceso de sucesión, ¿verdad? Y estaba cerca de finalizar el proceso de sucesión, pero aparece un nuevo hijo del señor, menor de edad, y quien actuó fue la madre del menor. Entonces había que hacer una ampliación de la declaratoria de herederos y del inventario. Ahí se quedaron, ¿no? En ese proceso se quedaron, ¿no? Entonces ellos querían vender y después no es que lo que queremos vender es el derecho de sucesión. Sí, pero ahí están vendiendo un problema, ¿no? Porque ustedes tienen una oposición porque apareció otro heredero. Entonces, como ya ellos ya estaban cerca de terminar el proceso, eso es bien cero. Pero aparece el otro heredero, les retrotrae el proceso casi al inicio, ¿no? Entonces, es pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Mejor vendemos el derecho que tenemos y que el demás continúe. Yo le dije al muchacho, usted puede comprar ese derecho de sucesión, pero esto está comprando un problema, ¿no? Porque le están vendiendo 5 y hay un sexto que apareció, que no se sabía. Y por eso está. Y lo que pasa es que después fui a la PGN, porque en este caso habían puesto una oposición,
y efectivamente, o sea, ahí está, ¿verdad? En este caso, donde la PGN se había solicitado la ampliación en virtud del nuevo heredero que había aparecido, ¿no? Entonces, les digo, el tema muy, muy difícil, ¿verdad? Del tema de los documentos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los mismos, ¿verdad? Si no están seguros, pedir la certificación de la propiedad, ¿no? Del registro de propiedad y de todas maneras igual en línea visualizar cómo está en ese momento la propiedad, porque puede ser que en este caso quieran vender propiedades que tienen hipoteca. Se pueden hacer, sí, pero si da el aval el acreedor hipotecario, ¿verdad? Bueno, en el tema de los 10 años, lo que pasa es que, por ejemplo, pues, no es que aparezca el dueño, porque ahí no hay dueño, hay poseedor digo él. Entonces, eh, ¿cómo puede aparecer el poseedor del bien? Solo iniciando la oposición, nada más, ¿verdad? Porque si tiene dueño, entonces es privado, entonces ahí no se puede, ni siquiera se puede iniciar, no le dan, porque si en este caso se demuestra que el espacio geográfico ya tiene finca full y libre asociada a una persona, imposible. Por eso es que, por ejemplo, les cuento así rapidito para que me comprendan. Tal vez no recordarán, tal vez algunos son más jóvenes que, mucho más jóvenes, muchos de ustedes son más jóvenes que yo, pero los que más o menos tengan mi edad, recuerdan que cerca de la zona uno, o sea, antes del Puente del Incienso, está ahora, por ejemplo, hicieron hay unos edificios que son de la empresa eléctrica, y antes de eso, ahora ahí guardan camionetas estas de la MUN. Antes de que vieran esos inmuebles ahí, era un terreno baldío, solo habían unas torres de luz. Y hubieron como al menos 100 familias invadieron ese espacio, ¿verdad? O sea, se fueron a colocar ahí, hicieron sus champas y cerraron con lazos, con espigas, con lo que pudieron. Vivieron ahí 2 años. Lo que sucede es que era imposible que estas personas, en este caso, pudieran iniciar un proceso de subtitulación supletoria, a pesar de que hubieron algunas personas que las estafaron indicándoles y creándoles documentos públicos falsos, porque a fin de cuentas solo era una declaración jurada en donde mencionaba el tiempo que en donde se habían quedado y que iniciaban el trámite para tener la posesión y luego propiedad de los mismos. Pero lo que sucede es que ese espacio, o sea, antes del puente del incienso, ese espacio ahí, le pertenece a la empresa eléctrica, ¿verdad? O sea, ya tenía dueño, le pertenecía a la empresa eléctrica. Entonces, la empresa eléctrica inicia el proceso de desocupación. Es más, esa desocupación fue semiviolenta, podría decirse, porque se solicitó el apoyo de la policía, ¿verdad? No llegó a lo violento, porque en este caso la gente entendió, bueno, la mayoría de gente, algunos se fueron violentos, tiraron cosas, pero hasta ahí. La mayoría de gente entendió que nunca iba a poder, en este caso, vivir ahí y se salieron por sus propios medios. Es más, pasaron más o menos como 4 meses ahí la parte abierta, solo habían unas cosas como de cables y metales, algunas con espigas, y me recuerdo muy bien porque yo pasaba allá cada día había una pila, ya casi llegando al barranco había una pila, ahí la dejaron, no se la pudieron llevar, pero imagino que cuando fue la emoción de que ya teníamos espacio donde quedarnos, llevaron la pila. Pero cuando la tristeza de tenernos que ir, dejemos ahí la pila, porque son aquellas pilas antiguas que eran de piedra, pues entonces ahí la dejaron. Me acuerdo muy bien de eso, porque ahí fue un problema, no se pudo pasar en esa oportunidad cuando son 2 días que se hizo la desocupación de ese espacio, ¿verdad? Entonces, cuando hay propiedad privada, es imposible, no se puede, ¿verdad? Bueno, delitos y procedimiento criminal, creo que lo he dicho en gran medida este aspecto. No había un debido proceso, era injusto porque en este caso se hacía muy parcializado cada proceso, ¿verdad? Cada región lo hacía a su conveniencia y generalmente no se establecían los mismos delitos a nivel general en todo el territorio romano, ¿verdad? Algunas regiones sí, otras regiones eran consideradas no, algunos otros lo analizan de otra forma, ¿verdad? Entonces, al crear la ley de los tales, se crean los delitos que se van a contemplar como ese reproche a nivel general y el procedimiento que se iba a continuar, que en este caso, como les digo, ya el procedimiento judicial enfocó primero su idea del tema de las acciones de la ley, luego el procedimiento formulario y luego el procedimiento extraordinario, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? Ok. Voy a continuar entonces, queridos jóvenes, solo hacer una pausa antes de esto. Miren, el día viernes, si no estoy mal, viernes no fue, miente, viernes en otro mundo. No fue miércoles o fue jueves, ya me indicaron, creo que fue el jueves,
ya está asociado el Moodle a nuestra sección. Entonces, yo debo ingresar, voy a ubicar la sección, voy a efectivamente demostrar que sí, ya está asociado como yo profesor y ustedes como alumnos. Y si es así, en este caso, y en el anticipo, el examen de nosotros va por Moodle. Lo único que voy a hacer es crear una prueba piloto, una que la haríamos en estos días. La prueba piloto no es obligatoria, es potestativa y únicamente no voy a preguntar nada en la clase, solo voy a preguntar preguntas alternativas de la sociedad, de nosotros, esa cosa, para que ustedes se den cuenta cómo es el formato de preguntas, cómo es el programa nada más. Eh, si es así, entonces yo les informo cuándo es en este caso, cuándo es el examen piloto, que como les digo, no es obligatorio, no es obligatorio, es potestativo, cada quien decide si lo quiere hacer, y solo voy a hacer preguntas alternativas, no de la clase, no de la clase, sino otras preguntas, así como por ejemplo, ¿qué piensa de la... Antes, por ejemplo, preguntaba qué piensa del COVID-19, pues, por ejemplo, ¿no? Ahora qué piensa la corrupción, qué piensa las elecciones, cosas así, ¿verdad? O sea, y sí, no, para que ustedes vean las preguntas como son selección múltiple, falso, verdadero, para que ustedes en este caso tienen dos fines esta prueba piloto. Uno, que corroboren que sí están asociados a Moodle y no tengan inconveniente para hacer su examen. Y el segundo, que visualicen ustedes cómo es la modalidad del examen. Nada más, ¿verdad? Eso sí, es potestativo, no es obligatorio, pero eso sí, el que no lo haga, después, si no puede hacer su examen porque no ingresó, porque no tiene el usuario, etcétera, etcétera, eso ya no es mi problema. Por eso lo estoy haciendo antes del examen para que no tengan inconveniente. Oye, bueno, pregunta Mark, mañana, no sé si mañana, pregunta si mañana hay actividad. Si es esa pregunta, mañana, como estamos asociados a la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual tiene su sede en la zona 12, mañana ahí sí, no es asueto, mañana sí es feriado, ¿verdad? Por el Día de la Virgen, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces, queridos jóvenes. Bueno, vamos con el tema de las fuentes del derecho romano. Dentro de ese punto que hemos venido desarrollando, uno interesante es la jurisprudencia, ¿verdad? Ahora bien, esto sí cambia mucho de la jurisprudencia que conocemos en la actualidad. Es más, lo pudimos ver visto en este caso en la parte formal del derecho, cuando estábamos viendo las fuentes formales en la Introducción al Derecho 1, y veíamos que la jurisprudencia son un conjunto de casos que tienen una sentencia en la misma vía. Puede ser en el ámbito administrativo, 5 casos en la misma vía, puede ser en el ámbito constitucional, 3 casos en la misma vía, pero que resuelven con similares características una situación jurídica. La jurisprudencia para los romanos era totalmente distinta porque era una opinión que se solicitaba a quienes conocían de la ley y que en este caso esa opinión era considerada como parte de creación del derecho. ¿Y qué tipo, por decirlo de una forma sencilla, se le podía hacer a estos jurisconsultos? La respondere, el agere o el cabere precavese. El respondere, esta es una respuesta a cualquier consulta, o sea, a nivel general, que los particulares planteaban en este caso, ¿verdad? Ya sea de forma individual al magistrado o a los jueces. O sea, responder era cualquier respuesta jurídica. ¿Quiénes las hacían? Podían ser los particulares, podían ser cualquier magistrado, puede ser cualquier juez. O sea, al momento de consultarle a alguien que conociera el derecho, el jurisconsulto, cualquier duda sobre cualquier tema, en este caso se conociera como un responder. Ahora bien, este es interesante, porque estas dos que vi, o sea, si lo vemos así, ¿verdad? Lo vemos así, de ahí podríamos establecer la idea por qué somos jurisconsultos. Porque en este caso el responder, yo les preguntaba, ¿de qué nos vamos a graduar? Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es el grado académico, y los títulos de abogado y notario. Entonces el responder tiene más la forma de esa licenciatura, porque están ustedes respondiendo a nivel general de una consulta legal, ¿no? Entonces, no precisamente van a asistir a un juicio, no precisamente van a crear un documento público.
Simple y sencillamente están dando una respuesta a una duda jurídica, que es el famoso responder. El agere sí tiene más enfoque en el ámbito judicial, porque va enfocado en esa asistencia que se daba del jurisconsulto durante los litigios. En forma sencilla, el agere lo podía realizar el abogado. O sea, esa asistencia para sus derechos en un juicio determinado. Y el cabere precavese va más enfocado en el ámbito notarial, porque el jurisconsulto, ¿no?, también podía redactar documentos públicos que garantizaban negocios en el ámbito del derecho romano, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son tres aspectos fundamentales del jurista, pero enfocados propiamente en sus actividades hasta de forma indistinta, ¿verdad? Uno, una respuesta individual, el otro, la prestación de asistencia a los derechos, y el otro sí, la creación de un documento público. Bueno, ¿dudas? ¿Estamos bien? Okay. Voy con el siguiente, entonces. Otro muy interesante y que también se considera fuente del derecho romano son los edictos, los senadoconsultos y los plebiscitos, ¿verdad? Muchos de los plebiscitos en este caso se daban voy a iniciar por el tema, pero por el plebiscito se daban en los comicios, ¿verdad? Todo aquello que la plebe ordenaba y establecía, ¿verdad? En este caso, decisiones que fueron creadas como documento público. Los edictos, en este caso, eran declaraciones realizadas por los magistrados, ¿verdad?, donde se hacía de conocimiento general. Lo interesante de todo es que los edictos que están ratificados como fuente del derecho romano y que han sido estudiados son los que fueron realizados de forma escrita. Se conoce, según la tradición histórica, que hubieron edictos que no fueron escritos, sino que fueron verbales. Muchos de ellos, en este caso, ¿verdad?, dados al inicio del proceso de la República, ¿verdad?, en el cual todavía estábamos pasando de una época monárquica, de creación de ese derecho, a una formalidad del derecho romano, que en este caso se dio posteriormente, más o menos como la mitad de la República, en la creación ya del documento formal como tal, ¿no? Y los senadoconsultos, que eran consejos de los senadores a los magistrados, ¿no? ¿Quiénes eran los senadores? Los que integraban en este caso el Senado, y que en qué momento se pudo dar ese consejo cuando el magistrado solicitaba la asesoría, ¿verdad?, de un senador por su conocimiento, por su trayectoria, por el desarrollo que haya tenido como político posiblemente también, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Estamos bien? Bueno, jóvenes, todavía nos faltan como 5 minutos, pero quería llegar hasta esta diapositiva, ¿verdad? Me quedo hasta acá el día de hoy, ¿verdad? Me quedo hasta acá el día de hoy. Como les digo, quiero en este caso ingresar al sistema, ver que esté asociado como su catedrático, que usted, no sé, pregunto si alguien ya ingresó a Moodle y ya revisó que está la clase de Derecho Romano. Sí, licenciado. Sí aparece, señora. Ok, Sí, excelente. sí aparece. Ok, excelente. Entonces ya está hecho. Gracias, Soto. Ya está hecho entonces ese proceso. Entonces, ¿saben qué? Voy a iniciar a cargar directamente ya el examen piloto, ¿verdad? Porque lo voy a hacer, ¿verdad? Lo voy a hacer. Y les aviso cuándo es la prueba piloto, ¿verdad? Para que en este caso podamos realizarla. No sé, pregunto si ya ustedes saben en este caso las fechas de los exámenes. No sé si ya se las indiqué. ¿Ya lo saben? Ya nos dieron calendario, licenciado. En la página. Okay. Ok, perfecto. Bueno, nuestro examen, para ser claros, es el 30 de agosto, ¿verdad? 30 de agosto. Entonces, si no estoy mal, debería ser martes, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, martes. Martes. Estamos hablando que más o menos tenemos casi las 2 semanas todavía, ¿verdad? Estamos a quincena, casi las 2 semanas para todavía. Ok, entonces yo esperaría, si no es miércoles y viernes han de ser los dos.
Ok, gracias. Si es así, gracias, igual, gracias, Luis. Si es así, entonces yo esperaría, si no es esta semana la prueba piloto, la hago la siguiente, ¿verdad? Con tal de no afectar ya el inicio de las evaluaciones que comienzan el 22, ¿oyeron? Bueno, qué gusto haberles saludado, estimados jóvenes. Gracias por su atención. Igualmente, gracias por sus palabras, ¿verdad? Y como les digo, a seguir adelante, porque la vida es así, ¿verdad? La vida nos puede dar una sorpresa, ¿verdad? Nunca esperé yo, la verdad es que la semana pasada, la sorpresa que me dio, que pues a pesar de que es triste, también me da tranquilidad porque pues mi abuelita ya no estaba teniendo calidad de vida y yo sé que está en un mejor lugar. Como les decía, prácticamente fue la última de todas las familias cercanas que ella tenía, de sus hermanos, de su esposo, de sus padres, de su abuelita, que estaba todavía viva, ¿verdad? Antes de su descendencia, se podría decir, y vivió así casi los 10 años después de la última persona que se enterró, que ella enterró. Entonces, gracias por la atención que me dieron, gracias por los mensajes, eh, por, lo- por las palabras, a fin de cuentas, de aliento, ¿verdad? Lo tomo muy importante para mi vida. Y muchas gracias, jóvenes, de todo corazón. Un abrazo, que estén muy bien. Así dando todo por nuestras familias,